aparece en el título a medida que avanzamos en la presentación. Para la gente que no está muy familiarizada con los problemas inversos asociados a tomografía computarizada, bueno, me gustaría dar una pequeña introducción con respecto a cuál es el modelo matemático que está detrás de esta técnica y luego comentarles cuál es la principal diferencia con respecto a esta tomografía computarizada en multienergías, ¿sí? O multiespectral, como se conoce. Y lo que vamos a hacer es introducir este operador que lo nombré en el título, que es de variación total direccional, que nos va a permitir incorporar información adicional a nuestras reconstrucciones. Así que bueno, les voy a hablar un poco también al respecto. Y luego cómo afrontar este problema de reconstrucción de imágenes médicas a través de técnicas de optimización. Una pequeña introducción a los métodos variacionales que voy a utilizar en este problema y también otro subconjunto de métodos que se denomina métodos iterativos. Y bueno, al final les voy a contar uno de los primeros resultados que hemos obtenido en los que seguimos también trabajando al respecto. Sí, en lo que tiene que ver con mediciones sintéticas y mediciones con datos reales. Bueno, la tomografía computarizada nos va a permitir o tiene como objetivo principal poder reconstruir un objeto, en el caso de las aplicaciones médicas, un corte transversal de nuestro paciente sin hacer mediciones invasivas, es decir, utilizando únicamente mediciones que se pueden hacer del paciente de manera externa y a través del uso de rayos X. Un escáner tradicional de CT se puede mirar como el que muestro acá en esta imagen, donde existe una fuente emisora de rayos X y un detector al otro lado de nuestro escáner que va a identificar el número total de rayos X que atraviesan este paciente. El resultado va a ser una imagen, la cual tiene que reconstruirse a través de algún método matemático. Este es un caso particular de un problema inverso donde vamos a tener un conjunto de mediciones que van a estar todas guardadas en este objeto que se denomina sinograma y que nos va a poder permitir reconstruir el objeto que lo generó, ¿sí? El modelo que está detrás de la tomografía computarizada es esta ley de Lambert-Beer que nos dice exactamente cómo se atenúan los rayos X una vez que atraviesan el objeto. Si nuestra fuente generadora de rayos X tenía una intensidad sigma en nuestra fuente y al medirla al otro lado, al haber atravesado nuestro objeto de interés, tiene una intensidad lambda, entonces, bueno, la ley nos dice que la intensidad final, lambda, va a ser, la intensidad inicial sigma va a sufrir un decaimiento exponencial de este tipo, donde la información el decaimiento se da en términos de esta función mu, que es nuestro coeficiente de atenuación y que es la imagen que nosotros queremos reconstruir. Queremos saber qué tanto se atenúan estos rayos X al atravesar el objeto, es decir, cuál es la distribución de este coeficiente de atenuación mu. ¿Sí? Entonces, cada vez que nuestro rayo X atraviesa objetos de distintas densidades, este rayo se atenúa más o menos. Bueno, esto es un ejemplo de una intensidad inicial y subcero en el cual va atravesando el rayo X el objeto y va atenuándose a medida que atraviesa este objeto. Sí, la intensidad se atenúa mucho más cuando atraviesa objetos mucho más densos, en este caso una simulación de un hueso en el cráneo, el borde, y bueno, los tejidos internos más blandos atenúan en cierta manera un poco menos. Si nosotros vemos nuestro operador de mediciones, que bueno, va a estar determinado a través de esta ley, lo que nos interesa entonces es reconstruir mu y por tanto tendríamos un poco más de interés en identificar más bien cuáles son los valores de esta integral de mu en lugar de tener esta expresión en términos de las intensidades finales e iniciales. ¿Sí? Entonces lo que se hace como postprocesamiento de mediciones es bueno, dividir para intensidad inicial, tomar el logaritmo y el signo menos, de manera que tengamos mediciones sobre estas integrales de línea para nuestro coeficiente de atenuación mu. Entonces, si lo que estamos midiendo ahora ya no es este decaimiento, sino esta integral de línea, esta va a ser una función creciente a medida que vamos atravesando el objeto.
Ahora lo que podemos hacer es entonces realizar diferentes mediciones a diferentes líneas. Estas líneas van a estar parametrizadas con respecto a qué tan lejos están del centro nuestro origen de observación y bueno, van a generar un perfil a medida que uno va observando a lo largo de estas líneas. Sí, y este perfil es el que vamos a observar en este sinograma que les mostré en la primera diapositiva y que nos dice exactamente información sobre la integral de línea de μ. Entonces, el sinograma se va a formar cuando hacemos distintas observaciones en diferentes ángulos de observación. Entonces, si se acuerdan, en un tomógrafo es una forma cilíndrica redonda y entonces nuestra fuente y nuestros detectores están rotando de manera que podamos tener mediciones para diferentes líneas y diferentes ángulos. Y estos perfiles o estos valores de las integrales de líneas se van guardando en cada una de las columnas de este sinograma. Ahora, un método muy tradicional de reconstrucción de imágenes, más bien un método computacional de reconstrucción, es este método de retroproyección filtrada, que lo que hace es simplemente, bueno, utilizar esa información dada por el sinograma y retroproyectarla de alguna manera, como dice su nombre, realizando esta operación a medida que vamos mirando más observaciones. El problema con este tipo de reconstrucciones es que se necesita mucha información. De hecho, los resultados teóricos que se tienen al respecto, lo que necesitan es que se tenga una infinidad de mediciones a diferentes líneas, infinidad de líneas que puedan medirse para que la reconstrucción sea mucho mejor. Y los problemas aparecen entonces cuando por algún motivo tenemos un número limitado de mediciones, entonces empiezan a aparecer artefactos y bueno. Entonces, lo que les voy a mostrar son otro tipo de métodos que se utilizan, que son más bien de tipo variacional y métodos iterativos, donde el costo computacional es un poco mayor, pero que nos permite incorporar información adicional o incorporar restricciones a nuestro modelo y tenemos mucha más facilidad y campo de investigación en ese sentido. Primero les voy a contar de qué va esto de la tomografía computarizada multiespectral. Lo que ocurre en general es que cuando uno hace un escáner normal tipo tomografía computarizada a un solo nivel de energía, lo que uno obtiene es que para dos materiales que tengan dos composiciones químicas distintas, muchas veces la imagen que se reconstruye muestra que estos dos materiales son iguales. Esa distinción se puede hacer gracias a, si uno observa diferentes niveles de energía. Acá tenemos, por ejemplo, el perfil energético de un coeficiente de atenuación para dos materiales, el hueso y el yodo, que si uno observa, si uno tomaría una tomografía utilizando una energía, no sé, alrededor de 45 kiloelectronvoltios para la generación de rayos X, estos dos objetos podrían ser distinguibles en este nivel energético, pero si uno realiza una medición a, no sé, alrededor de 105 kiloelectronvoltios, estos dos materiales van a verse reflejados de la misma manera, con la misma intensidad. Entonces, estos métodos ayudan mirar esta tomografía a diferentes niveles energéticos, nos permite diferenciar y clasificar cada uno de los elementos de nuestra imagen por el tipo de composición y el material del cual están estructurados. Existen diferentes tipos de escáneres que nos permiten hacer esta distinción a nivel energético, bueno, cada uno asociado a aparatos distintos de diferentes marcas. Bueno, hay una técnica que se llama cave switching, en el cual la fuente generadora de rayos X cambia rápidamente de un nivel energético a otro. El detector va a identificar que a ese instante de tiempo se generó con tanta energía inicial, entonces va a poder hacer la clasificación por tipo de material asociado a cada nivel de energía. Este tipo de escáneres, que son dual layer, generan la fuente genera diferentes niveles, es una fuente multienergética, pero los detectores tienen dos capas. La primera permite la absorción de niveles de energía bajos, mientras que deja pasar a los niveles de energía más altos, que son identificados en la segunda capa de este detector. En aplicaciones médicas en general solamente se trabaja con 2 y a lo más 5 niveles energéticos por el nivel de radiación que se le puede emitir a un paciente.
Y bueno, esta estructura de acá es 2 fuentes y 2 detectores que van rotando también y que permiten hacer esta distinción a 2 niveles de energía. Ahora, el problema, como les mencioné, es que mientras más mediciones hagamos, mientras más radiación le demos al paciente, mucho más invasiva es la técnica y por tanto lo que uno desea es reducir a la menor cantidad posible esta radiación. Em, el problema ahora es que, claro, si es que nosotros hacemos menos observaciones, lo que se ve afectada es la reconstrucción porque claramente menos observaciones en ángulos va a permitir que aparezcan muchos más artefactos dentro de la reconstrucción y bueno, puede que para el diagnóstico esto sea bastante complicado. Y por esto surgen estas metodologías de cómo tratar de reconstruir imágenes de alta calidad teniendo poca información. Y eso es lo que, bueno, uno de los principios de este estudio, el que, bueno, en este caso tenemos acá un phantom que está simulando la composición de una roca. Se asume que la composición de la roca tiene 4 materiales básicos, que es el cuarzo, la perita, me parece, galena y oro. Y bueno, cuando uno arma como el phantom de simulación para este caso, lo que hacemos es agregar en cada nivel energético cuál sería la intensidad de cada material y así generar distintos phantom a distintos niveles de energía. Entonces, estos son un ejemplo a un nivel energético 45 kiloelectronvoltios, 85 y 114. Sí, entonces vemos que los materiales se distinguen de manera distinta en cada uno de estos niveles. Y una de las ventajas de estas observaciones, de esta toma de mediciones, es que en todos los niveles energéticos, los canales de energía comparten las mismas estructuras. Si bien la información que se tiene sobre la intensidad, la atenuación de cada uno de estos materiales es distinta, las estructuras que aparecen son iguales. Entonces nos gustaría aprovecharnos de esa información adicional que uno puede tener sobre los diferentes canales, de manera que alimentamos nuestro algoritmo de reconstrucción en el caso que tengamos pocas observaciones. Y bueno, el modelo que está detrás de esta técnica multiespectral es también la ley de Lambert, simplemente haciendo tomando en consideración que la fuente se está emitiendo a distintos niveles de energía y que por tanto nuestras mediciones van a estar asociadas a ese nivel energético. Sí, entonces, bueno, el perfil, esta es como la densidad de fotones que se generan a un determinado voltaje, y bueno, el voltaje está asociado al tubo generador rayos X, y bueno, en este caso este es un perfil cuando se utilizó 120 kilovoltios para generar los rayos X. Sí, la densidad a diferentes niveles de energía es distinta, ¿sí? Este sería el mapa que describe esa densidad de fotones que se generan. Y entonces, bueno, este mapa representa nuestra intensidad inicial asociada a cada nivel energético y al igual que antes, bueno, vamos a tener esta intensidad final al otro lado cuando medimos en el detector de nuestro coeficiente de atenuación mu, que ahora va a poder ser identificable en cada nivel de energía. Por eso hay una dependencia con respecto a la energía aquí. Se asume que tenemos m observaciones, es decir, que estamos midiendo a lo largo de m líneas. Y bueno, vamos a ver cómo incorporar esa información adicional que les comentaba. Lo primero, para poder resolver estos problemas desde el punto de vista numérico, uno necesita discretizar esta ecuación de Beer-Lambert, de manera que nuestra imagen es considerada como, bueno, nuestro objeto es considerado como una imagen que está diseñada a través de píxeles. Y entonces cada una de estas líneas a lo largo de las cuales queremos integrar nuestro coeficiente de atenuación, bueno, va a cortar esa imagen en ciertos píxeles y esa integral de línea va a poder aproximarse a través de una sumatoria siempre y cuando podamos calcular cuál es la longitud de ese segmento que se interseca. Si definimos a sub ij como la longitud justamente de esta línea LI cuando interseca el píxel X sub j,
entonces nuestra discretización para la integral de línea va a tener esta estructura. Sí, es la longitud que tiene en cada píxel por el valor de la intensidad mu sub j en ese píxel, en el píxel j. Además, si es que, claro, estamos ya en este modelo multienergético, necesitamos observar a diferentes pasos de energía, entonces también vamos a discretizar en K puntos nuestro espectro energético y vamos a poder tener entonces mediciones, M mediciones para cada K, esto debería ser una K, sí, acá hay un typo, para cada K que representa nuestro nivel de energía. Además, se asume que cuando estamos observando, detrás de todos los fenómenos de conteo de fotones, conteo de intensidad de rayos X, se asume que nuestras mediciones tienen una distribución de Poisson. En este caso, nuestras mediciones, lo que vamos a observar no son directamente estas, sino otras provenientes de esta distribución de Poisson con esta media. Y bueno, así es como también trabajamos cuando hacemos simulaciones numéricas. Primero generamos en base a esta media estos datos sintéticos que nos va a poder hacer cierta experimentación al respecto. Y entonces, bueno, utilizando la misma idea del inicio, si uno está interesado en entender cómo la información sobre las integrales de mu, más no sobre las intensidades inicial y final, despejamos, al igual que antes, y lo que vamos a tener es un modelo discretizado para nuestra imagen mu en base a estos pesos asociados a cuánto corta la línea cada píxel. Y entonces lo que podemos hacer es aterrizar en un nuevo problema que en el caso discreto se traduce en resolver un sistema lineal de la forma AX igual B para cada nivel de energía. Sí, lo que nos gustaría es saber cuál es esa intensidad, aquí, bueno, esta intensidad mu, que está representada por esta X, en cada nivel de energía. Sí, esto debería ser una F. De aquí en adelante nuestras mediciones se van a llamar F, nuestra matriz de discretización de esta transformada de radón es nuestra matriz A y bueno, vamos a llamar como U a nuestro vector a nuestra imagen que queremos reconstruir. Y bueno, acá aparece entonces este problema de superresolución o de alta resolución cuando nosotros queremos resolver un sistema de la forma U igual F, cuando el número de mediciones con las que contamos es mucho más pequeña que el tamaño de la imagen que nos gustaría reconstruir. Si quisiéramos reconstruir una imagen en este conjunto U, que es de tamaño, bueno, que está en Rn, y solamente contamos con M mediciones, donde M es menor que N, bueno, entonces estamos afrontando este problema de superresolución. ¿Cómo reconstruir una imagen de buena calidad cuando solamente tenemos un subsampleo de este sinograma? Cuando podemos observar solo en un subconjunto pequeño de ángulos. Y bueno, acá les voy a hacer una breve introducción de lo que tratan los métodos variacionales cuando uno trata de resolver estos problemas inversos de reconstrucción a través de algoritmos de optimización. En general, lo que uno plantea es un funcional a minimizar, que está compuesto principalmente por dos términos, un término de ajuste o de cuando queremos que nuestra U que vamos a reconstruir esté lo más cerca de nuestros datos cuando aplicamos el operador A, y que además, dado que los problemas pueden estar mal puestos, se pueda además introducir un término de regularización J. Entonces vamos a tener siempre un parámetro lambda que va a medir que va a balancear estos dos términos, qué tanto quiero regularizar versus qué tanto quiero que tengamos de ajuste. Con respecto a este término de ajuste, bueno, uno puede elegir diferentes normas dependiendo de cuáles sean los intereses de nuestro problema. Se puede elegir, por ejemplo, una norma L2, donde únicamente, bueno, se mida la diferencia entre dos vectores a través de esta norma, o la norma L1. Bueno, también hay otro tipo de normas dependiendo del modelo en el que estemos trabajando. Es el caso de esta Kullback-Leibler divergence, que, bueno, que está definida de esta manera. Solo para darles un ejemplo de que
esta medida de disimilitud puede ser distinta dependiendo de cada problema. Y lo mismo para el término de regularización, uno puede elegir dependiendo de cuál sea el interés o cuál sea el conocimiento a priori que tengamos de nuestra imagen, cuál podría ser un buen regularizador. Si uno quiere encontrar una imagen que sea lo más sparse posible, es decir, que tenga la mayor cantidad de ceros, lo que uno puede hacer es utilizar esta norma 1, la norma sparse, o cuando queremos priorizar imágenes que sean muy piecewise constant, pero que preserven bordes, aparece este operador que, bueno, la variación total, que es muy útil dentro del procesamiento de imágenes. Y lo que, lo que les voy a contar un poco más en detalle hoy es sobre esta variación total direccional, que lo que hace es incorporar a nuestro modelo información sobre estructuras que conozcamos a priori. Acá un pequeño ejemplo, por ejemplo, cuando uno quiere resolver el problema de denoising de una imagen, si esta es nuestra imagen original y esta es nuestra imagen perturbada por un ruido tipo Gauss, si uno utiliza una norma tipo L2 cuadrado acá y la norma del gradiente en norma 1, o sea, esta es la norma de variación total, entonces la reconstrucción, como les había mencionado, preserva bordes, pero lamentablemente pierde estructuras, porque lo que le estamos pidiendo a la imagen es que sea lo más constante por pedazos posible. Mientras que, por ejemplo, si el ruido es distinto, el problema es también distinto y por tanto, bueno, en este caso, si una imagen está perturbada por un ruido de tipo sal-pimienta, elegir, por ejemplo, la norma L2 podría generar una mala reconstrucción, que es la que se muestra acá al lado derecho, y es mucho mejor utilizar, por ejemplo, en este caso, una norma de tipo norma 1. ¿Sí? Cuando utilizamos una norma 1 en este término de ajuste, junto con el término de variación total, la reconstrucción es mucho mejor en ese caso. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en qué regularizador utilizar y qué norma. Y en nuestro caso, lo que vamos a hacer para resolver nuestro problema de alta resolución, bueno, es utilizar un esquema tipo variacional, donde este regularizador puede ser distinto. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en dos, y lo que vamos a hacer acá es utilizar la norma L2 cuadrado. Las primeras preguntas, claro, ¿cuál sería el mejor regularizador en este caso? Vamos a analizar el de variación total versus este de variación total direccional. Y además, como les mencioné al inicio, una de las facilidades que nos entregan estos métodos variacionales es poder pedirle ciertas restricciones a nuestro modelo. En este caso, de que la imagen que queremos reconstruir está representando un coeficiente de atenuación y por lo tanto tiene que ser positiva. Y otra segunda pregunta es, entonces, una vez que está establecido nuestro modelo, ¿cuál es el mejor método de optimización para resolverlo? Y bueno, con respecto a lo que les quiero contar sobre variación total direccional, bueno, este fue uno de algunos de los trabajos que se ha hecho en esa dirección. Este fue un estudio de imágenes hiperespectrales tomadas vía satélite, donde se conoce que las imágenes hiperespectrales tienen baja resolución, y lo que se quería era entonces mejorar esas reconstrucciones utilizando esta información adicional. La información adicional se la daba a través de una fotografía digital de alta resolución. Si uno podía, si estaba, por ejemplo, analizando un cierto espacio de terreno, tomar una fotografía a través de un dron de la misma área y alimentar el modelo de reconstrucción con esa imagen de alta resolución. Entonces, lo que se podía hacer en ese caso es reconstruir una imagen hiperespectral con la misma resolución que la imagen de alta calidad. El estudio que se hizo en este artículo que cito acá abajo fue, bueno, principalmente comparar cuáles son las ventajas de tener esta información adicional con respecto a si solo utilizaríamos variación total. Y bueno, esta era la imagen hiperespectral sin ninguna regularización, y este fue el resultado cuando se utilizaba variación total.
preserva bordes, ciertos bordes, y hace que la imagen sea piecewise constant, pero cuando se utilizaba esta variación total direccional, bueno, se podían encontrar estructuras mucho más definidas que podían ayudar a la futura interpretación de estas imágenes. ¿Sí? Siempre viene luego el análisis de qué tan buena o no es esta reconstrucción en base a un ojo experto que nos diga si tiene sentido o no estas mejorías en la imagen. Bueno, entonces esta variación total direccional se basa en la información que podamos tener sobre una imagen adicional de la cual se puede extraer esta información estructural. Y la información va a estar ligada a los gradientes de esta imagen. Entonces asumimos que tenemos una imagen dada B, podemos definir un campo vectorial en base a sus gradientes que van a estar normalizados de manera que evitemos singularidades. Y lo que nos va a dar este campo es principalmente información sobre bordes y zonas donde en realidad se tenga intensidades constantes, bueno, identificar principalmente dónde hay cambios en esa imagen a través de sus gradientes. También se han hecho estudios con esta DTB, con esta variación total direccional en aplicaciones médicas, por ejemplo, en el caso de MRI, cuando se tienen dos imágenes a distintos contrastes del mismo paciente, uno puede utilizar el contraste 1 para alimentar la reconstrucción del otro contraste. Sí, este fue un ejemplo, estas son las imágenes verdaderas con un zoom cada una. Cuando no se incorporaba ningún tipo de regularizador, pues la reconstrucción perdía muchos detalles, mientras que con variación total se ve cierta mejoría. En realidad es una técnica que se usa bastante y que al incorporar esta DTV lo que se hace es notoriamente mejorar la información sobre las estructuras que se tienen dentro de la imagen. Uy, me fue al final. Que no podía mirar en qué página estaba. Perdón, voy a... Ahora no puedo volver. No sé qué cursor me va a permitir volver. A ver. No, en realidad... bueno, voy a salir un rato y volver a entrar porque no me deja volver. Ahí está. No. Se pausa. Estoy spoileando un poco la presentación. Pero bueno. Ya, ahí estamos. Bueno, entonces lo que necesitamos es un operador que nos permita incorporar esta información sobre los gradientes y bueno, el operador de variación total es para una imagen U, dada esta imagen a priori B, que define estos campos vectoriales C, está definida a través de esta sumatoria. Cuando P es el operador identidad, simplemente tenemos la norma 1 del gradiente, pero bueno, y que en ese caso se traduce como el término de variación total. Y bueno, en este caso, este operador en base a este campo vectorial está definido de esta forma. Podemos interpretarlo cuando analizamos casos particulares, por ejemplo, cuando evaluamos este P en el gradiente y asumimos que estas direcciones son paralelas a este campo vectorial, entonces tenemos una expresión de esta forma, mientras que si estos fueran perpendiculares, entonces este término se nos va y nos queda simplemente el gradiente de nuestra imagen U. Entonces, en nuestro proceso de búsqueda siempre intentamos que este término, el término de regularización, sea lo más pequeño posible. Y entonces, siempre y cuando esta norma sea estrictamente positiva, lo que va a priorizar el algoritmo es este tipo de situaciones, porque justo en estos casos la función objetivo va a ser menor que si elegiríamos estos otros casos. ¿Sí? Entonces, se va a priorizar imágenes U cuyos gradientes sean paralelos a este campo vectorial dado. Y de esa manera, bueno, podemos pedirle a nuestra imagen que cumpla esas propiedades. Ahora, ¿cuál va a ser la información a priori que utilicemos en nuestro caso multiespectral?
Bueno, la idea principal y bueno, se basa en que cuando miramos a diferentes niveles energéticos, este es el mismo ejemplo que habíamos mirado para esa composición de la roca. Estos son los sinogramas asociados. Y lo que se observa es que mientras más alto sea el nivel de energía, mucho más ruido va a aparecer en la imagen, ¿sí? El ruido es proporcional al nivel de energía y por tanto vamos a tener reconstrucciones mucho mejores en niveles de energía mucho más bajos. Pero bueno, nuestro interés es reconstruir a todos los niveles, así que debemos encontrar la manera de sacarle provecho a esa situación. Y la propuesta de nuestro estudio era entonces utilizar reconstrucciones que se hagan en bajos niveles de energía y alimentar a las nuevas reconstrucciones para los otros niveles más altos con esa información. Sí, estas fueron las reconstrucciones que uno obtendría si es que hace solamente retroproyección filtrada y bueno, se observa claramente todas las estructuras que aparecen porque bueno, en este ejemplo lo que hicimos fue observar solamente a 120 ángulos cuando en general uno observa, no sé, 360. Y bueno, entonces aparecen estructuras por esa baja cantidad de información que tenemos y a medida que aumenta el ruido, la reconstrucción se vuelve mucho peor, ¿sí? Entonces, eso, vamos a utilizar la información de estos niveles que son em, o sea, son mucho mejores con respecto al ruido y por tanto sus reconstrucciones son mucho mejores. Entonces, lo que hacemos es resolver, en principio, un problema para el nivel energético más bajo, donde se resuelva el problema utilizando variación total. La reconstrucción que se obtiene en ese caso es más o menos de esta forma, va a depender mucho, bueno, aquí me falta un parámetro lambda, va a depender mucho de esa elección de lambda, pero bueno, utilizando esta reconstrucción ya podríamos tener información sobre las estructuras que nos permitan mejorar el modelo para los niveles de energía mucho más altos. Y bueno, una vez que hemos planteado cuál sería la mejor función objetivo para nuestro caso, entonces la pregunta es cuál es el mejor método de optimización para resolverlo. Lo que hacemos en este caso, bueno, es plantear nuestro término de regularización utilizando TV o DTV más esta imposición de positividad sobre nuestra reconstrucción. Es decir, que si la imagen llega a tomar valores negativos, les asigna el valor infinito, de manera que siempre se elijan valores de nuestra solución positivos. Escrita de esta manera, nuestro funcional objetivo tiene esta forma que se puede escribir como una función f que depende solamente de u y nuestro regularizador, nuestro término j de u, donde f se solicita que sea suave, en cierto sentido que les voy a contar, y j que sea simple. F lo que se le pide es que sea suave en el sentido de que sea de tipo C1 y que su gradiente sea el Lipschitz, ¿sí? Que satisfaga la condición de ser Lipschitz con constante L y que por otra parte este término de regularización o el término adicional sea simple para que su operador proximal, que es la base de estos algoritmos que les voy a contar a continuación, sea fácil de calcular. Así que este operador proximal para una variable y daba este regularizador j, es de esta forma. Entonces, cuando resolvemos un problema de minimización de este estilo, vamos a tener vinculado un problema de optimización asociado a este operador proximal. Y lo que queremos es que no sea costoso, que ya sea, una vez que sea costoso resolver esto, no lo sea aún más tener que resolver este otro problema de optimización. Así que por eso se pide que sea simple en términos de que el proximal sea fácil de calcular por métodos iterativos o que tenga una expresión explícita, que es el caso de la variación total y este variación total direccional. Entonces, bueno, el primer algoritmo que utilizamos se denomina de forward backward splitting y lo que, bueno, hace uso de estas propiedades de este funcional y garantiza que obteniendo pasos, o sea, si utilizamos estos pasos iterativos que toman en cuenta el gradiente de f y que por tanto necesitamos esa suavidad en f,
Bueno, este algoritmo se ve más o menos como un algoritmo de descenso, si es que uno no tuviera este término de operador proximal acá. Esto es simplemente un algoritmo de descenso, pero al introducir esto se ganan ciertas propiedades. Se conoce sobre este algoritmo que si se elige este sigma como un valor entre 0 y 2 partido por la constante de Lipschitz, el esquema converge a un minimizador de nuestra función objetivo f más j. Y se pueden hacer ciertas mejorías en estos algoritmos utilizando un método, una condición de backtracking para la mejor elección de este parámetro sigma, de manera que siempre nuestra función decrezca a lo largo de las iteraciones. Bueno, contrastamos este tipo de métodos con otros que son de tipo iterativo porque lo que se observa en general es que las reconstrucciones cuando hablamos de atenuaciones son de bajo contraste, es decir, que siempre se subestima el valor real de las atenuaciones y lo que vamos a hacer bueno, para contrastar al menos dos métodos de reconstrucción es compararlos con otros que utilizan dentro de su, voy a contarles acá, estos métodos utilizan dentro de su, dentro de la propuesta del algoritmo se utiliza una distancia de Bregman que va a estar asociada a un operador J y a un vector P que tiene que estar en el subgradiente de nuestro funcional. Bueno, esto puede sonar un poco enredado, pero lo que al final utilizamos es, vamos a tener que ir actualizando este vector P y nuestra función U, utilizando, bueno, para P la condición de optimalidad y para U vamos a tener que resolver un problema de esta forma. Lo que pasa en este tipo de problemas es que no estamos minimizando la función objetivo esto más un regularizador, sino que el algoritmo como está diseñado lo único que hace es tratar de minimizar este elemento, en este caso lo llamado E. Bueno, les voy a contar acá en un ejemplo cómo es que trabaja este algoritmo. Bueno, si uno elige este J, perdón, si uno elige este J como esto, o sea, uno elige la norma al cuadrado de nuestra función U, más un término asociado a un regularizador R, donde R puede en este caso ser variación total o directional total variation. Entonces lo que generamos es este algoritmo cuyas iteraciones se actualizan a través de estas expresiones. Y bueno, lo que les quería presentar acá es más bien un ejemplo de cómo funciona este algoritmo, porque es distinto al otro y lo vamos a ver también en un caso unidimensional, cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Sí, este era un ejemplo en el que se tenía, bueno, una imagen de este estilo que estaba perturbada por un kernel de convolución. Se convoluciona la imagen utilizando un kernel de este estilo, entonces se shiftea la imagen de esta manera. Y si uno utiliza, por ejemplo, un método de descenso gradiente proyectado, la reconstrucción no era muy buena. Una de las principales ventajas del algoritmo se podía ver en este tipo de reconstrucciones de convolución a ciegas, que se llaman, donde las iteraciones de estos algoritmos tipo Bregman se miran de la siguiente manera. Uno parte de una iteración que es muy suave, y a medida que va iterando, vamos de cierta manera, va lento en las iteraciones, de manera que podamos llegar a una solución óptima que pueda resolver nuestro problema. El problema de este tipo de métodos es que están asociados a técnicas de semiconvergencia, es decir, que si uno deja que estos algoritmos iteren durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que el algoritmo hace que la imagen tienda a ser cercana a nuestros datos. Y eso es lo que les quiero contar acá, como que nos quede un poco más claro cuál es la diferencia. Si uno elige estos algoritmos de forward-backward splitting, uno en la final tiene que minimizar un problema de este estilo, donde tenemos el término de ajuste más un término de regularización, mientras que en estos métodos tipo Bregman, lo que tenemos acá es solamente asociado al problema de minimizar el término de ajuste. En este caso hice una simulación unidimensional donde tenemos una imagen que es sparse con solamente valores en el punto 0,2 y 0,8.
bueno, en 0.2 tiene un valor más o menos de 1 y en 0.8, 0.5. Y esta es nuestra información que le ha perturbado con un cierto ruido. La regularización que vamos a utilizar acá es una norma tipo L1, de manera que le pidamos a nuestra imagen que sea lo más sparse posible, ¿sí? Que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. Ahora, las primeras iteraciones de estos dos algoritmos se miran como muestro a continuación. Lo que estoy comparando acá es cómo se miran las iteraciones de los algoritmos Bregman versus estos de forward-backward splitting y versus un algoritmo donde no se incorpore ningún tipo de regularización. En el caso Bregman, las primeras iteraciones lo que hacen es ir de a poco convergiendo a nuestra solución. Forward-backward splitting va en un inicio más lento. Se sabe que el algoritmo converge a una solución aproximada de nuestro problema. Mientras que las iteraciones, cuando no se realiza ninguna regularización, tienden naturalmente a los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la iteración 15? Bueno, nuestro algoritmo Bregman encuentra una solución buena a nuestro problema. Estamos cerca del valor 1 en este punto y cerca del valor 0.5 acá. Forward-backward splitting sigue iterando, de manera que en la iteración 50 converge. Lo que pasa es que acá subestimó la solución. Igual la solución depende mucho de la elección del parámetro lambda, así que podemos ser un poco injustos en este ejemplo, pero lo que va a ocurrir siempre es que no vamos a llegar a la solución, sino que la vamos a subestimar. Y lo que pasa en cambio con las iteraciones Bregman es que el algoritmo a partir de cierto punto va a querer converger a los datos. Bueno, y nuestro problema sin ningún regularizador convergió totalmente a los datos que le habíamos dado inicialmente. Entonces la pregunta que aparece ahora es, ¿cuándo paro mis algoritmos? Bueno, este de forward-backward splitting, ¿cómo se garantiza su convergencia bajo la buena elección de este parámetro sigma? Entonces, bueno, hace falta solamente iterar suficiente de manera que el algoritmo converja. Y cuando estamos en el caso de estas iteraciones tipo Bregman, lo que hacemos uso es de un principio de discrepancia de Morozov que se basa únicamente en la información que tengamos sobre nuestros datos. En base al tamaño de nuestros datos y al ruido que los está perturbando, uno puede calcular cuál sería el valor esperado de nuestra función objetivo. En este ejemplo, bueno, dibujé con verde cuál sería el valor objetivo en esta situación y paramos el algoritmo una vez que nuestros algoritmos utilizando TV o DTV hayan alcanzado ese valor. Sí, en este caso, bueno, vemos una de las ventajas ya de haber utilizado Directional Total Variation es que podemos converger mucho más rápido que si utilizáramos TV. Igual, el parámetro lambda asociado al término de regularización que está controlando nuestro problema, o sea, depende mucho de nuestra reconstrucción de este parámetro lambda, así que para TV va a ser distinto que para DTV. Y bueno, ¿cómo elegir ese parámetro de regularización? Ese es un tema que es bastante trabajado en el sentido de que no es fácil identificar cuál es el mejor parámetro de regularización. Lo que nosotros hicimos en este caso fue utilizar también el principio de discrepancia de Morozov, de manera que realizando algunos experimentos para distintos valores de lambda, podamos, a través de una interpolación bastante grosera, digamos, encontrar un valor que sea mejor para la reconstrucción, en el cual, bueno, elegir el valor de lambda de acuerdo a cuando se alcance esta esperanza de nuestra función objetivo. Igual, va a ser distinto para cada uno de los regularizadores que obtengamos. Y la ventaja en el caso de los algoritmos tipo Bregman es que si uno elige un lambda suficientemente grande, pues va a poder observar cómo va evolucionando el algoritmo y bueno, parar en base al principio de Morozov que vimos antes. No hace falta hacer una elección muy exhaustiva sobre lambda, basta tomarlo suficientemente largo de manera que no nos saltemos las buenas soluciones. Tomo con tiempo. Así, bueno, los primeros resultados que tenemos al respecto más bien
contarles cuáles pueden ser las posibles ventajas de utilizar un método u otro. Hicimos al inicio ciertas simulaciones utilizando phantoms sintéticos. Analizamos imágenes, por ejemplo, de tamaño 200 por 200, donde queríamos analizar qué tan influyente era utilizar una información adicional versus otra, porque nuestro objetivo es también analizar posibles aplicaciones de estos métodos a técnicas de PET-CT o PET-MRI. Sí, entonces, en ese tipo de técnicas, uno puede querer reconstruir una imagen y tener información de un CT, que es de esta forma, o de un tipo de MRI, que puede ser más o menos de esta forma. Pero bueno, es solamente para intentar mirar cuáles son las ventajas de tener esta información adicional. Este experimento se hizo cuando se observaban 130 ángulos versus 130, bueno, con 130 detectores, utilizando la información adicional de tipo 2, que está acá. Esta hubiese sido la reconstrucción si no se incorpora ningún tipo de regularizador, ni TV ni DTV. Y bueno, estas son las diferentes reconstrucciones para cada tipo de algoritmo. En general, forward backward splitting no tiene una buena reconstrucción, pero no siempre es el caso. Hemos visto que hay veces que funciona bastante bien. Bueno, en este ejemplo hubo cierta ventaja cuando utilizamos este método tipo Bregman, y además se observa claramente la importancia de haber incorporado información adicional. Por ejemplo, no sé si pueden observar, en esta parte de aquí se puede llegar a reconstruir pequeños objetos, mientras que cuando se utiliza solamente el total variation, pues hay mucha más dificultad para reconstruirlos. Una observación importante sobre la información adicional es que no tiene que ser perfecta, siempre puede venir de otro tipo de medición, de otra técnica de observación, donde la información no sea estrictamente igual a la que queremos reconstruir. Por ejemplo, acá le dijimos, no sé, puede que aquí haya una estructura que, bueno, en principio le dijimos que era un cuadrado, pero en realidad la imagen original tenía un círculo ahí. Puede que nos falte una parte de la información, así que, bueno, esas no son dificultades cuando uno incorpora esta Directional Total Variation, porque también hay ciertos parámetros que se pueden controlar para darle mayor o menor peso a esas estructuras. Si le decimos sea exactamente igual a esta estructura, eso se puede controlar, o también se le puede decir al algoritmo no, que suavice un poco esas restricciones y haga que se capturen la mayor cantidad de información de esta imagen, pero que además se siga minimizando ese término de ajuste, que estemos lo más cerca posible de nuestros datos. Este fue un ejemplo, claro, en el que queríamos saber qué tan buenas eran las reconstrucciones para niveles de ruido bajos. La de acá se hizo para niveles de ruido bastante altos, y esta cuando se tiene menos ruido. En realidad este experimento se hizo con nada de ruido, pero con muy pocas observaciones, solamente 20 ángulos y 130 detectores. Y bueno, las reconstrucciones son bastante prometedoras en esta dirección. Utilizando información adicional, claramente estamos nutriendo mucho más nuestro algoritmo de minimización, y por tanto se debe naturalmente esperar mejores resultados que cuando no se incorpora ninguna información. Y bueno, en términos de comparar si es que una información es mejor que otra, puede que sí. Bueno, en este caso, si utilizamos esta información de entrada, entonces, bueno, se gana mucho menos que si se le daría mucha más información al modelo. Simplemente eso, se observan mejores reconstrucciones cuando la información a priori es mucho mejor. Bueno, luego hicimos algunos experimentos utilizando imágenes que sean mucho más cercanas a imágenes de tipo médicas. Esta es nuestra imagen original. Esta, si no incorporaríamos ninguna información adicional, el resultado es una imagen ruidosa que, bueno, puede incorporar artefactos que pueden dificultar la observación y el diagnóstico en este caso. Y cuando se hace variación total, no, se recuperan ciertas estructuras, siempre obteniendo imágenes piecewise constant
mientras que al incorporar, en este caso incorporamos información adicional de niveles de energía mucho más bajos para reconstruir a este nivel energético. Y bueno, las reconstrucciones fueron bastante mejores. Sí, se ve que los objetivos se pueden alcanzar en esta dirección. Ya, y con lo que respecta a las mediciones, mediciones reales, lo que estamos haciendo es trabajando con un tomógrafo que se diseñó en la Universidad de Helsinki. Bueno, ellos tienen un mini laboratorio donde pueden hacer experimentos de prueba, dado que no estamos radiando a ningún paciente. Y entonces, bueno, pudimos hacer algunos experimentos de manera que testeemos estos algoritmos. El tomógrafo que ellos tienen es un poco distinto a los tomógrafos tradicionales y lo que hacen, bueno, uno de los experimentos que estamos testeando ahora es qué pasa si generamos fuentes a distintos voltajes y bueno, se mide y se va mirando se va tomando mediciones saltando 12 ángulos en cada nivel de energía, se midieron en total 3 y que no se repitan. Sí, esta es una estructura de no solapamiento de ángulos. Entonces, bueno, generamos mediciones con un nivel energético, cambiamos a otro, medimos, etc. Estos son 3 niveles y luego volvemos al primero. Bueno, estas serían las reconstrucciones utilizando Filter Back Projection, simplemente retroproyectando nuestro sinograma en cada caso. Vemos que la aparición de artefactos es notoria y además que no se pueden distinguir muchos de los elementos que están componiendo este phantom. Y bueno, los primeros resultados que tenemos con respecto en esta dirección, bueno, tuvimos buenos resultados cuando incorporamos variación total. Acá está esta sería, en el caso de mediciones reales, lo que hicimos para tener como una imagen que pueda permitirnos comparar qué tan buenos son nuestros resultados, fue tomar una imagen con mucha resolución. Sí, esta es una imagen también tomada por el tomógrafo, pero cuando se observaron muchísimos ángulos, como 1024 ángulos y con 1024 detectores. Entonces, esto es lo más cercano a la imagen original que podemos tener. Claramente en un escenario real, en un escenario en un estudio médico, no se le puede irradiar tantos rayos X a un paciente y por tanto no es posible obtener una imagen de tan buena calidad. Y lo que obtuvimos, si es que no se incorporara ninguna regularización, es una imagen de este estilo, difícil identificar ciertos puntos acá o la estructura que tiene estos huesos aquí, mientras que bueno, por ahora con forward-backward splitting tuvimos muy buenos resultados, mientras que para Bregman, bueno, tenemos por ahora ciertas estructuras que no nos gustan, así que bueno, seguimos trabajando en esa dirección también. Pero bueno, al menos para datos reales, para datos sintéticos, hemos tenido buenos resultados. Bueno, eso es todo en cuanto les puedo contar. Un breve resumen, bueno, que hemos tenido buenos resultados al incorporar esta información adicional y que en este caso es posible obtenerla. Bueno, comparamos al menos dos métodos de minimización en términos de costo computacional. Si hay, uno tiene que ver que también sea posible realizar este tipo de soluciones y que no nos tome 2 o 3 días hacerlo, así que bueno, estos dos algoritmos funcionan bastante rápido para cualquiera de estas dos regularizaciones. Y lo que les comenté, que nuestra aspiración es poder utilizar este tipo de técnicas en estas de PET-CT o PET-MRI, donde se puede tener otro tipo de información a priori, donde la información de CT o MRI puede funcionar como información a priori de nuestra reconstrucción de tipo PET, que en general tiene mucho ruido y se pueden hacer muy pocas observaciones. El tiempo de vida medio del reactivo que se utiliza en este tipo de tratamientos. Eso, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, bienvenida. Gracias, Evelyn. Si el público tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o desmutearse en este momento.
Yo, ok, hay Sí, alguien que tiene una pregunta. Kernel. Ok. Adelante. ¿Yo empiezo o Sí, alguien sí, más va a empezar? adelante, adelante. Ok, gracias, mi amor. No, tengo un par de preguntas rápidas. A la hora de que con datos sintéticos, mostraste que en la iteración más o menos, según yo recuerdo, en la iteración 10, Bregman ya más o menos había reconstruido los datos reales. Sí, Ahí, sí, ¿no? Más o menos, ajá, una previa, ahí, creo que, ajá, en la iteración más o menos 10, ajá, ya se había más o menos llegado a casi al objetivo, ¿no? De los datos reales, sintéticos. Y luego no me queda muy claro en por qué en las dos siguientes diapositivas, en la gráfica de la siguiente, por favor. La siguiente, más. En la de las energías, ¿por qué? O sea, yo hubiera esperado que en la function values hubiera estado 10, o sea, que 10, o sea, hubiera estado abajo, ¿no? sí, No, pero pero ahí es, ok, perdón, no, ya vi que, o sea, estás comparando directional total variation con sí, sí, mil disculpas, ah, que no es el mismo experimento. Este era no, para una de las imágenes que les presenté al final, en realidad. no, sí, perfecto. Y bueno, la segunda es la del cerebro que mostraste como despuesito de estas Ujú. diapositivas. Esa la que construiste fue con qué, con, con Bregman o con forward, backwards splitting. Este fue forward backward splitting. Funciona Ah, bastante bien, sí. ok, eso era todo. Pues muchísimas gracias, excelente presentación. Muchas gracias también. Muchas gracias. Sí. Gracias, Kernel. Yo tengo otra pregunta, Evelyn. Una pregunta ingenua. Quizá se pueden, para obtener mejor convergencia de los algoritmos, combinar ambos, el Bergman y el FBS. Porque si entendí bien, el FBS converge lento, pero más seguro que el otro se puede disparar Sí. a seguir más el a priori sin... Entonces, usar primero uno y luego el otro, ¿se usa? ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. De hecho, claro, me hace mucho sentido tu pregunta porque lo intentamos, porque claramente a veces Bregman, dependiendo del parámetro lambda que utilicemos, va incluso más lento que forward backward splitting. Claro. Y como que se demora mucho en encontrar las estructuras, mientras que forward backward splitting a veces funciona mucho mejor. Así que sí, hemos intentado, por ejemplo, correr 100 iteraciones para alguno de los dos, en el caso de que es muy, muy dependiente del objeto que estemos reconstruyendo. Así que en algún caso es mejor empezar con el uno, luego seguir con el otro y así. Sí, eso sí se hace, sí lo probamos, pero por ahora estamos como corriendo uno a la vez, pero es algo que lo probamos en algún momento, sí. Ok, gracias. No sé si hay más preguntas del público. Bueno, muchos están comentando que gracias por la presentación.